Muy bien. Algunas generalidades del músculo liso las podemos ver aquí enumeradas, ¿verdad? Este músculo liso lo vamos a encontrar en las paredes de las vísceras huecas, ¿sí? Como el útero, como el intestino, como el estómago. La vamos a encontrar en vasos sanguíneos, en vías aéreas, en los uréteres, en los conductos deferentes. Incluso lo vamos a encontrar en los músculos intraoculares, ¿verdad? El músculo constrictor de la pupila, los músculos que modifican el cristalino para que podamos enfocar, todos estos son músculos lisos, ¿sí? Las células del músculo liso van a tener una forma diferente a la forma de las fibras esqueléticas, ¿sí? Son células alargaditas, pero más pequeñas que la fibra muscular esquelética y con forma de huso, ¿sí? Esta forma de huso es como la pueden ver acá, ¿verdad? Estrechas en los extremos y ensanchadas en el centro. Aquí podemos ver otros cortes con células de músculo liso. Si se fijan, no se ven las estriaciones, ¿verdad? Esto, ya dijimos, es por la estructura de las miofibrillas que tienen las células del músculo liso. Otra cosa importante es que tienen solo un núcleo que está en el centro. Estas células, a diferencia de las células musculares esqueléticas, sí se pueden dividir por mitosis, es decir, se muere una célula muscular lisa y se puede regenerar, ¿verdad? Y otra característica importante es que no tienen troponina, ¿verdad? Es decir, sí tienen tropomiosina, sí tienen actina, sí tienen miosina, pero troponina no. Y entonces la regulación de la contracción es totalmente diferente a las células de las fibras esqueléticas, ¿sí? ¿Qué tipos de músculo vamos a tener del músculo liso? Los vamos a tener según se organizan para funcionar, ¿verdad? Y según el tipo de contracción. En su libro de Constanzo mencionan esto lo mencionan en otros textos, pero vamos a ver los dos tipos, ¿sí? Tenemos el músculo liso de unidades múltiples o también llamado multiunitario. Entonces, ¿cuál es la característica de estas células? Estas células se contraen de forma independiente. Puede ser que estas células sean inervadas independientemente también, ¿verdad? Es decir, tienen que recibir inervación cada fibra igual que la fibra del músculo esquelético. Van a estar separadas entre sí por una membrana externa y la otra cosa importante es que no van a tener contracción espontánea. A diferencia de las células del músculo liso unitario o de una sola unidad, estas son fibras que están acopladas, ¿verdad? Acopladas de forma mecánica y acopladas de forma eléctrica, ¿sí? Van a formar algo que se llaman uniones de intersticio, ¿ya? Es decir, todas están pegaditas unas con otras y a través de las uniones comunicantes o las uniones de hendidura que son, o las uniones gap, ¿verdad? Que son acoplamiento eléctrico, se van a transmitir la corriente de iones entre una y otra y entonces todas se van a contraer juntas, ¿sí? Esa es la característica. Entonces, algunas de estas células van a ser inervadas, ¿verdad? Los nervios van a hacer sinapsis en algunas células y entonces estas células que son inervadas le van a comunicar la corriente de iones a las demás para que todas puedan actuar como que si fueran una sola, ¿sí? Se van a contraer juntas. Estas células van a tener, algunas de ellas, sobre todo las del tracto gastrointestinal, unas células que se llaman células marcapaso. Esas son las que se van a contraer espontáneamente y las que le van a marcar el ritmo de contracción a los diferentes grupos de células según el segmento, ¿verdad? Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, el estómago, el músculo liso del estómago se contrae a una velocidad diferente de la del duodeno y del yeyuno, diferente de la del ilion, diferente de la del colon. Entonces, en cada segmento vamos a tener unas células específicas que se van a contraer de forma espontánea. Ya les voy a explicar al final cuál es el mecanismo. Y entonces estas le van a marcar el ritmo a las demás, ¿verdad? Luego también podemos clasificar el músculo liso como fásico o como tónico. Esto es por sus características de contracción, ¿verdad? Las fásicas se van a contraer de forma rítmica intermitente, es decir, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Y generalmente, no siempre, ¿verdad? Pero generalmente van a corresponder a células de una sola unidad, o sea, estas, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar los músculos de una sola unidad que corresponden a contracción fásica? Por ejemplo, vamos a encontrarlas en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Ahora, las fibras musculares de contracción tónica, algunas de estas van a corresponder a unidades múltiples, ¿sí? No siempre, casi siempre, ¿verdad?
Y estas células van a tener una actividad contráctil continua que va a mantener un tono en el músculo liso. Por ejemplo, nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos deben de mantener su músculo liso parcialmente contraído, ¿verdad? Para que pueda mantener, por ejemplo, la presión arterial, ¿sí? Entonces, en las arteriolas, sobre todo, que son las que regulan la presión arterial, y en general en todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? En las arterias más que todo, el músculo liso se mantiene constantemente contraído. Y entonces puede ser que se contraiga más fuerte y eso nos va a producir una vasoconstricción y un aumento de la presión arterial, o puede ser que de pronto se relajen y eso va a producir vasodilatación y disminución de la presión arterial, ¿sí? Otro ejemplo son los esfínteres, ¿verdad? Entonces, como les decía, este tipo de músculo puede corresponder en la mayor parte de las veces a las de unidades múltiples. Ahora, en Constanzo mencionan que, por ejemplo, en los vasos sanguíneos vamos a tener una combinación de células de unidades múltiples y células de una sola unidad, ¿verdad? ¿En dónde vamos a encontrar solo células de unidades múltiples? Por ejemplo, en los músculos del constrictor y dilatador de la pupila, ¿verdad? Estos sí van a corresponder igual que los del cristalino, ¿sí? De lo contrario, en vasos sanguíneos vamos a encontrar esto, ¿sí? Y esto. O sea, vamos a encontrar una combinación de los dos tipos. Aquí les puse un par de imágenes donde podemos ver las células musculares de una sola unidad, ¿verdad? O sea, las que se contraen todas juntas. Aquí vemos que hay unas sinapsis en algunas células y entonces estas van a recibir el estímulo y van a pasar la corriente al resto para que todas se contraigan juntas. Mientras que aquí tenemos las células de unidades múltiples, donde ven que cada una está inervada y esto va a hacer que se contraigan de forma independiente. Esta imagen que está en Bernie Levy, aquí podemos tener ejemplos de contracción fásica y tónica, ¿verdad? La gráfica morada se refiere, por ejemplo, al esófago o a la vejiga urinaria, ¿sí? No, perdón, al intestino, al estómago. El esófago y la vejiga urinaria corresponden a la línea roja, ¿sí? Pero esta moradita de acá, ¿verdad? El estómago y el intestino se van a relajar, contraer, sobre todo cuando estamos en etapa de peristaltismo, ¿verdad? Cuando empezamos a digerir y absorber la comida, tanto el estómago como el intestino. El estómago empuja los alimentos hacia el duodeno y entonces se está contrayendo y relajando. El intestino empieza a mezclar los alimentos y a impulsarlos a lo largo del resto del intestino delgado, ¿verdad? Y para eso se tiene que relajar y se tiene que contraer. Esto es contracción fásica. El esófago y la vejiga urinaria normalmente se mantienen relajados, ¿sí? En el caso del esófago, cuando llega el alimento al esófago, el bolo alimenticio, entonces el esófago se empieza a contraer y empuja el alimento hacia el estómago, ¿sí? Y luego se vuelve a relajar. La vejiga urinaria se mantiene relajada mientras se llena, ¿verdad? Y cuando ya llega a su capacidad máxima, se contrae empujando la orina a través de la uretra y luego se vuelve a relajar. Este también es un tipo de contracción fásica, ¿verdad? Ahora, aquí vemos en la gráfica azul lo que corresponde a vasos sanguíneos y vías aéreas. Estas se mantienen contraídas parcialmente todo el tiempo. Puede ser que eventualmente se contraigan más, por ejemplo, en el caso de los vasos, ya les había dicho, ¿verdad? Se eleva la presión, luego se relajan, la presión vuelve a su nivel normal. En las vías aéreas también, ¿verdad? Normalmente se mantienen con cierto grado de contracción, manteniendo la forma de los bronquiolos. Luego puede ser que se contraigan, por ejemplo, inhalamos polvo, inhalamos humo, entonces esto va a desencadenar una serie de reacciones en las vías aéreas que van a producir broncoconstricción. Entonces nos contraen un poco los bronquios. Cuando pasa el estímulo, vuelven otra vez a su tono basal, ¿verdad? Pero siempre manteniendo cierto tipo de tono, es decir, de contracción. Puede ser que se dilaten, entonces cuando se dilatan se relaja más el músculo, ¿verdad? Pero nuevamente tienen que regresar a su tono basal. Ahora con los esfínteres. Los esfínteres, por ejemplo, son anillos de músculo liso que cierran alguna cavidad, por ejemplo, el recto, ¿verdad? O por ejemplo, la uretra, ¿verdad? El esfínter interno del ano y el esfínter interno de la uretra se mantienen contraídos para contener la orina en el caso de la vejiga y las heces en el caso del recto, ¿verdad?
O por ejemplo el esfínter del píloro, que es el que divide el estómago del duodeno, ¿verdad? Entonces estos se mantienen cerrados normalmente, contraídos. En el caso del píloro, cuando va a dejar pasar el alimento ya digerido por el estómago, ya licuado por el estómago, más que digerido, licuado, ¿verdad? Entonces se abre el esfínter del píloro, se relaja, deja pasar un chorrito de quimo, ¿verdad? Y luego se vuelve otra vez a contraer. El esfínter interno de la uretra, igual, ¿verdad? Se mantiene cerrado cuando la uretra se empieza a contraer aquí, ¿sí? Y aumenta la presión, entonces se relaja el esfínter interno de la uretra, deja pasar la orina y nuevamente se vuelve a cerrar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ejemplos de contracción fásica y contracción tónica. Ok, ¿alguna pregunta? Doctora, Dígame. disculpe, ¿me podría volver a explicar la activo de forma fásica, la del estómago y el intestino, por favor? El intestino, ok. Lo que pasa con el intestino cuando estamos empujando por peristalsis, se llaman ese tipo de contracciones que se dan en el intestino, ¿verdad? Una de las formas de pasar el alimento es que se contraiga el intestino, ¿verdad? Y empuje el bolo o quimo, ¿verdad? Hacia otra parte más adelante del intestino. Entonces se contrae, luego se vuelve a relajar y luego se vuelve a contraer, ¿verdad? Y esa es la forma de ir empujando, ¿verdad? Se va contrayendo por detrás del contenido y se va relajando por delante del contenido, y esto es lo que impulsa todo lo que nosotros nos comemos a lo largo de todo el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Incluso en el estómago. Entonces, para poder empujar los alimentos se tiene que... ¿Por qué se llama contracción fásica? Porque es en fases, ¿verdad? Relajación y contracción, o disminución de la fuerza y aumento de la fuerza, ¿sí? Por eso es que se llama fásica. Entonces, se relaja cuando le llega, digamos, el contenido alimenticio, y se contrae para empujarlo más hacia adelante. Entonces la parte de adelante se relaja y vuelve a contraerse para seguir empujando, ¿verdad? Esa es contracción fásica en el intestino. En la vejiga, por ejemplo, la vejiga se mantiene normalmente relajada, está así, flácida, ¿verdad? Conforme se va llenando, va aumentando la presión, y cuando ya se llena la vejiga, entonces esta se empieza a contraer para empujar el contenido hacia afuera, ¿sí? Otro que se contrae igual de forma fásica es el útero, ¿sí? El útero, por ejemplo, durante el parto, se relaja y de repente tiene la contracción de parto, ¿sí? Y entonces esta tiene que ser muy fuerte para poder ir empujando al feto hacia el canal del parto, ¿verdad? Se contrae y se relaja. Luego se vuelve a contraer para empujar y se vuelve a relajar. En el caso de la vejiga, se contrae para expulsar la orina. Una vez que se vació la vejiga, entonces se vuelve a relajar y espera hasta llenarse de nuevo para volverse a contraer. Lo mismo pasa con el esfínter del ano, pasa al revés, ¿verdad? El esfínter del ano está constantemente contraído y solo se relaja para dejar pasar el contenido. Esto es contracción tónica, esto es contracción fásica, ¿sí? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Gracias, doctora. De nada. Muy bien. Vamos a revisar entonces cómo es la estructura de las células musculares lisas, ¿sí? Aquí tenemos más o menos la formita de las células musculares lisas y vemos que en su membrana hay unas pequeñas hendiduras. Estas hendiduras se llaman caveolas, ¿verdad? Que van a formar una especie como de bolsita. Así, si lo visualizáramos en tercera dimensión, ¿verdad? O en 3 dimensiones, podríamos ver que se formaría una especie de bolsita acá. Cerca de estas caveolas o hendiduras o bolsitas se encuentra retículo sarcoplásmico liso, ¿verdad? Recuérdense que el retículo sarcoplásmico en el caso del músculo siempre va a almacenar calcio. Entonces, estas hendiduras o estas invaginaciones pequeñas son el equivalente de los túbulos T del músculo liso, solo que del músculo esquelético, solo que aquí no son túbulos T, se llaman caveolas y no ingresan tan profundamente dentro de la célula, sino que solo son unas pequeñas bolsitas, ¿verdad? Aquí se cree que se puedan encontrar canales de calcio, ¿verdad? Y que van a permitir la entrada de calcio a la célula, ¿sí? Otra cosa importante de la célula muscular lisa, como vemos en este esquema, es que no tenemos sarcómeros. Aquí no hay sarcómeros, ni línea Z, ni línea M, ni nada, ¿verdad? Lo que tenemos son unos complejos de proteínas que se llaman cuerpos densos,
en donde se van a insertar las miofibrillas, ¿verdad? Las fibras de actina y las fibras de miosina, que siempre se van a traslapar más o menos al centro de la unidad contráctil, ¿verdad? Entonces, aquí en estos cuerpos densos se insertan las miofibrillas, ¿sí? Entonces, el ordenamiento es como más irregular, como que si fuera en diagonal, como lo ponen en estos esquemas, ¿verdad? Luego también vamos a tener otras proteínas de citoesqueleto que se llaman filamentos intermedios, ¿verdad? Estos ayudan a transmitir el evento mecánico de la contracción proporcionada por las miofibrillas a todo el resto de la célula. Y estos cuerpos densos que vamos a tenerlos dentro del citoplasma también van a estar en la membrana formando uniones mecánicas y acoplamientos mecánicos con otras células lisas, ¿verdad? Esta es una célula muscular lisa, esta es otra, y aquí vemos un cuerpo denso que se acopla con otro cuerpo denso de la membrana de la otra célula. Entonces, estas se contraen y no solo va a transmitir la corriente de iones a través de las uniones de hendidura que las ilustran aquí, sino que también la contracción mecánica la va a transmitir, la fuerza mecánica la va a transmitir a la otra célula, ¿sí? Entonces es diferente la estructura, ¿verdad? De los aparatos contráctiles de la célula muscular lisa que de la célula muscular esquelética, ¿sí? Entonces, aquí más o menos miraríamos cómo quedaría una organización de las miofibrillas, ¿sí? Esto sería un cuerpo denso que aquí le ponen placa de inserción, ¿verdad? De la membrana para que se acople con otra célula. Estos son los cuerpos densos intracitoplásmicos en donde se van a insertar las miofibrillas, ¿verdad? Y entonces, más o menos lo vemos en esta organización, ¿sí? ¿Ok? Cuando la célula se contrae, entonces lo que va a pasar es que se va a volver, va a deformarse, ¿verdad? No se va a cortar como la fibra muscular esquelética, pero que siempre conserva su forma longitudinal, sino que aquí se va a deformar, se va a volver como una pelotita, ¿verdad? La fibra muscular lisa, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo de la contracción en el músculo liso? Aquí sí varía bastante de lo que ocurre con el músculo esquelético. En primer lugar, a la célula muscular lisa sí tiene que entrarle calcio de afuera, ¿verdad? Va a entrar calcio de afuera, hay diferentes tipos de canales, vamos a hablar de ellos al ratito, pero siempre tiene que entrar calcio de afuera. Este calcio de afuera, en la mayoría de los casos, va a estimular al receptor de rianodina del retículo. Aquí va a haber otro receptor de rianodina y este receptor va a responder a aumento de los niveles de calcio intracelular, ¿sí? ¿Qué tipo de canales de calcio? En la mayoría de los casos va a tener el músculo liso canales de calcio tipo L, perdón, que serían el equivalente al DHPR del músculo esquelético, ¿sí? Solo que aquí estos sí sirven como canales y van a dejar entrar calcio de afuera. Entonces, cuando entra calcio de afuera, va a estimular el receptor de rianodina para que saque calcio del retículo. Entonces se junta una gran cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque este calcio se tiene que unir a la proteína que se llama calmodulina y formar un complejo que se llama calcio-calmodulina, ¿sí? ¿Qué hace este complejo calcio-calmodulina? Esta va a estimular una quinasa, ¿sí? Una quinasa que se llama quinasa de cadena ligera de miosina, por sus siglas en inglés MLSK, ¿verdad? Esta quinasa lo que va a hacer, acuérdense que las quinasas lo que hacen es fosforilar proteínas, ¿verdad? Colocarles fosfatos a las proteínas. Entonces, ¿qué hace esta quinasa? Va a venir esta quinasa y va a fosforilar las cadenas ligeras de miosina, o sea, las cabecitas de miosina, las va a fosforilar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de fosforilar estas cabecitas de miosina? Para que aumente la actividad de ATPasa que tiene la miosina y entonces se pueda anclar a la actina. Si se dan cuenta, como aquí no hay tropomiosina, entonces la forma de regular la contracción, de estimular el anclaje de las cabezas de miosina con la actina es fosforilándolas y aumentando la velocidad de ATPasa. Entonces esto ya les permite soltar el ADP con el fosfato inorgánico que tenían parcialmente hidrolizado y anclarse. Luego soltar ese ADP, ¿verdad? Terminar de hidrolizar el ADP,
soltarlo y captar otro ATP, ¿verdad? Para hidrolizarlo y poderse soltar de la actina, igual que en el músculo esquelético. Ya una vez se forman los enlaces cruzados, van a actuar más o menos de la misma forma que el músculo esquelético, ¿verdad? Generando la tensión muscular. Entonces aquí el procedimiento es más largo. Entonces, como consecuencia, la velocidad de contracción del músculo liso es más lenta que la velocidad de contracción del músculo esquelético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que entrar calcio, estimular la salida de calcio, unirse el calcio con la calmodulina, que la calmodulina active una quinasa, que la quinasa fosforile las cabezas de miosina y una vez fosforiladas las cabezas de miosina ya se da la contracción, ¿sí? ¿Preguntas acerca de este proceso? Yo sí, doctora. Dígame. Disculpe, es que a mí no me quedó muy claro el inicio cuando usted habló que siempre cuando entra el calcio va a estimular a un receptor, pero usted lo comparó con el retículo. Es que no me recuerdo qué dijo en esa parte y esa parte fue la que no entendí, que estimulaba el receptor R, pero que esto se podía comparar con lo del músculo esquelético. Entonces esa parte no la entendí, disculpe. Ok, no tenga pena. Mire pues, lo que pasa es que el canal lento de calcio que está aquí es una isoforma del DHPR, ¿verdad? Esos canales lentos de calcio por donde entra calcio acá, que son similares al DHPR del músculo esquelético. Eso fue lo que les dije. Lo único es que aquí sí son canales, en el músculo esquelético no son canales, son interruptores. El receptor de rianodina que tenemos aquí, ese sí es parecido, se llama igual, ¿verdad? Receptor de rianodina se llama igual, solo que este se va a abrir porque va a entrar calcio, ¿verdad? Pero el receptor de rianodina tenemos uno igual que el del músculo esquelético, solo que se abre inducido por calcio, no porque el DHPR lo empuje, ¿verdad? En el músculo esquelético, el DHPR era un interruptor que abría el receptor de rianodina para que sacara calcio. En el músculo liso, el DHPR es un canal lento de calcio que deja entrar calcio y ese calcio que entra abre el canal de rianodina, ¿verdad? Eso es lo que les dije para que entendiéramos, digamos, al compararlo con el músculo esquelético, ¿sí? Sí, ¿Ya? sí, muchas gracias. Sí, De ya, nada. perfecto. Ok. Bueno, entonces revisemos nuevamente el ciclo de puentes cruzados. Aquí tenemos unas cabecitas de miosina desfosforiladas, ¿sí? Y el músculo está relajado, unido a un ATP parcialmente hidrolizado, es decir, un ADP más fosfato inorgánico que siguen unidos a la cabecita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La quinasa está desconectada, está desactivada y se va a activar cuando el calcio se une a la calmodulina y entonces ya se activa la quinasa de cadena ligera. ¿Qué hace la quinasa de cadena ligera? Tomar un fosfato inorgánico del ATP y colocárselo a las cabecitas de miosina, ¿sí? A las cadenas ligeras de miosina. Y entonces ya activa la ATPasa de las cabecitas de miosina y entonces estas pueden terminar de hidrolizar el ATP, ¿verdad? O sea, ya rompen por completo la unión del ATP con el fosfato inorgánico y eso les presta la energía para anclarse a la actina, ¿sí? Una vez están ancladas a la actina, sueltan el fosfato, sueltan el ADP, unen otro ATP, lo hidrolizan parcialmente y eso les presta la energía para desanclarse de las fibras de actina y otra vez entran en relajación, ¿sí? Si las cabecitas de miosina siguen fosforiladas, se va a producir otra contracción, ¿sí? Ahora, una vez las cabecitas de miosina se relajen, o sea, se suelten de la actina, ¿sí? Y ya no vaya a haber contracción, entonces viene otra enzima que se llama miosina fosfatasa y desfosforila las cabecitas de miosina, les quita el fosfato y entonces ya se queda en estado de relajación. Para que vuelva a haber contracción, tienen que volver a ver otra vez el mismo proceso, ¿verdad? Unión del calcio con calmodulina, que la calmodulina active la quinasa, que la quinasa fosforile las cabecitas, que active la velocidad de la acción de la ATPasa para que pueda hidrolizar totalmente el ATP y anclarse, suelta el ADP y el fosfato, ¿verdad? Se produce la contracción y entonces luego jala otro ATP, se desancla, ¿sí?
se pone en estado de relajación, viene la miosina fosfatasa, la desfosforila y ya se queda relajada. Y otra vez lo mismo si queremos otro ciclo de puentes cruzados, ¿sí? ¿Dudas aquí? Muy bien. Ahora, resulta que el músculo liso tiene diferentes formas de poderse activar, ¿sí? Entonces, esto es a lo que le llamamos la regulación de la contracción, ¿verdad? Vamos a tener un canal de calcio dependiente de voltaje, este es el canal lento de calcio, y ¿esto qué quiere decir? Que este se va a abrir cuando la célula vaya a ser estimulada por Yo sí tengo una duda, perdón, Dígame. es que no se llevaba el micrófono. Es que en el proceso, entonces se van a utilizar dos ATPs, uno para la contracción, pero el otro no entendí bien por qué se usa otro ATP. No, no se usa otro ATP, es el mismo ATP. Digamos, este ATP que pescó aquí para desanclarse de la actina, lo hidroliza parcialmente, es decir, no lo rompe por completo, ¿sí? Sino que lo rompe a la mitad y esa ruptura a la mitad le va a proporcionar la energía para desanclarse y siempre se va a quedar con el ADP y el fosfato. Y este ADP, ¿verdad? Más fosfato, o sea, un ATP parcialmente hidrolizado, le va a dar la energía para volverse a anclar a la actina, ¿sí? Una vez se ancla a la actina, suelta el ADP y suelta el fosfato, lo termina de romper por completo. Y entonces se produce la contracción, ¿verdad? Para poderse soltar de la actina, jala otro ATP, ¿sí? O sea, no es que utilice dos ADPs, sino que este ATP que jaló para poderse desanclar, lo rompe parcialmente y esa ruptura parcial es la que le brinda la energía para desanclarse, ¿verdad? Pero como se quedó parcialmente hidrolizado, cuando ya se va a anclar con la actina, lo rompe por completo. Y eso le brinda la energía para anclarse por completo, hacer la contracción y entonces suelta el ADP y el fosfato inorgánico. Y entonces jala un ATP. Con cada contracción va a utilizar un ATP. Lo que pasa es que lo rompe parcialmente para desanclarse, lo termina de romper para anclarse y para poder generar la contracción y de ahí tiene que jalar otro, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, es un ATP por ciclo. Sí, ya, gracias. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces sigamos acá. Aquí tenemos un canal de calcio dependiente de voltaje. Este es el canal tipo L de calcio, ¿verdad? Este se va a abrir por estímulo nervioso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto permite la entrada de calcio, estimula el RIR para que salga calcio y entonces ya se produce todo lo que acabamos de hablar. Ahora, hay otros canales de calcio que no dependen del voltaje, sino son estimulados por una hormona, ¿verdad? O por una droga, ¿sí? Y entonces, bueno, estos otros canales también se pueden abrir por estímulo mecánico, ¿sí? Estos se pueden abrir por estímulo mecánico. Estos se van a abrir solo por unión de neurotransmisor u hormona o droga, ¿verdad? Entonces aquí el receptor está acoplado a una proteína G, la proteína G, ¿qué es lo que va a hacer? Abrir el canal de calcio, ¿sí? Y lo mismo, entra calcio y este calcio dispara el receptor de rianodina para que abra el canal y pueda sacar calcio. Ahora, hay otra forma de estimular la contracción sin necesidad de cambiar el voltaje de la membrana, ¿sí? Cuando aquí se une a un neurotransmisor, cuando aquí hay un estímulo nervioso directo, digamos eléctrico, o hay un estímulo mecánico que cambia el voltaje de la membrana, entonces aquí sí se despolariza la célula, ¿sí? Si es una hormona, no se despolariza la célula. Si es aquí en esta otra hormona o otro neurotransmisor que no abre ningún canal de iones de la membrana, esto se llama acoplamiento fármaco-mecánico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se une un neurotransmisor u hormona, ¿sí? Que está acoplado a una proteína G. Esta proteína G lo que hace es activar una fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C produce IP3 y el IP3 va a abrir otro canal de calcio, ¿sí? Del retículo que es dependiente de IP3, ¿sí? Y entonces esto saca
calcio del retículo para que se produzca la contracción, ¿ya? Entonces tenemos diferentes maneras de hacer que el músculo liso se contraiga. Hay diferentes formas de regular la contracción. El músculo esquelético solo es a través de la acetilcolina y punto, ¿verdad? Es decir, estímulo nervioso y se acabó. El músculo esquelético es bien simple. El músculo liso es más complicado. Aquí puede ser un estímulo eléctrico, puede ser un estímulo mecánico, puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, puede ser una droga, ¿sí? Y entonces eso, de igual manera, puede abrir canales de calcio de la membrana o canales de calcio del retículo y producir contracción. Cuando se despolariza la membrana y se produce un potencial de acción o una despolarización subumbral, ¿verdad? Pues entonces sí hay un cambio de voltaje en la membrana, pero puede ser que no haya un cambio de voltaje en la membrana como aquí, ¿verdad? Aquí no cambia el voltaje de la membrana. ¿Por qué? Porque no está abriendo ningún canal de la membrana. Simple y sencillamente está produciendo IP3 y el IP3 va a abrir un canal de calcio del retículo. Y este canal de calcio del retículo, pues entonces va a producir la unión con la calmodulina y todo lo demás, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta respecto a esto? Solo como digo que se llama el último mecanismo. Este es un mecanismo que se llama acoplamiento fármaco-mecánico. Okay. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con todo ese calcio que entra a la célula? Por ejemplo, aquí se abrió canal de calcio de la membrana y aquí también se abrió canal de calcio de la membrana, ¿verdad? Entonces, en el caso del músculo liso, no solo hay un mecanismo para que pueda salir el calcio del citoplasma. Siempre vamos a tener bomba cerca. Se recuerdan que la bomba cerca es la bomba de calcio del retículo que jala todo el calcio y lo mete de regreso en el retículo, ¿sí? Ahora, el músculo liso va a tener otros dos mecanismos para mover el calcio hacia afuera. Esos dos mecanismos están en la membrana, ¿sí? Hay una bomba de calcio del sarcolema, ¿sí? O sea, es una bomba de calcio, pero que va a estar aquí en la membrana, ¿sí? Y va a haber un intercambiador sodio-calcio en la membrana. Ese intercambiador sodio-calcio mete 3 sodios y saca un calcio, ¿verdad? Y entonces tenemos 3 maneras de disminuir los niveles de calcio intracitoplásmicos. La bomba cerca, la bomba de calcio del sarcolema y el intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Entonces, cuando el músculo se ha relajado y disminuyen los niveles de calcio, van a entrar a actuar las 3 formas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Yo sí, cuando dijo van a interactuar las 3 juntas, no entendí. Es que según yo solo lo sacaba solo un mecanismo. No, pueden sacarlos, sobre todo si entra calcio de aquí, si entra calcio por la membrana, van a actuar los 3. Siempre va a estar funcionando la cerca, la bomba de calcio del sarcolema y el intercambiador sodio-calcio, van a funcionar los 3, no solo uno. Al mismo tiempo, entonces. Al mismo tiempo, exactamente. Lo que pasa es que esta tiene mayor afinidad por el calcio, ¿verdad? Esta como que es la más eficiente, más que las otras dos, pero todas actúan al mismo tiempo en el caso del músculo liso, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas características de la... Dígame. Los receptores de rianodina del retículo, esos, o sea, aparte de que se puedan ser estimulados por el IP3, también, o sea, el mero hecho de una subida en la concentración interna de calcio también los estimula, También ¿verdad? los dispara, lo que pasa es que son diferentes. Es un tipo de receptor. Es un tipo el que se dispara solo por calcio y es otro tipo el que se dispara por IP3, ¿sí? Pero son igual canales de calcio los dos. Lo que pasa es que si leyeron Bernie Levy, se dan cuenta ustedes de que ahí el receptor de rianodina, Bernie Levy lo reconoce como solo el que es estimulado por calcio. En cambio, Constanzo a los dos los reconoce como receptores de rianodina, ¿sí? Solo que uno es estimulado, un tipo es estimulado por IP3 y el otro es estimulado por calcio, ¿verdad? Pero son diferentes los dos, es decir, hay un receptor que solo va a responder a elevación de calcio y el otro solo va a responder a IP3, ¿verdad? Son de diferente tipo, aunque los dos sacan calcio del retículo, ¿sí?
¿De acuerdo? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, Doctora, dígame. y una pregunta, disculpe, ¿y qué pasaría cuando, digamos, actúan los tres? ¿La célula se va a polarizar o se va a despolarizar o no? No, es que no pueden actuar los tres juntos, ¿verdad? Sino que depende qué hormona y depende qué neurotransmisor o depende qué estímulo tengamos. Por ejemplo, le voy a decir, en la vejiga, ¿qué es lo que ayuda a que nosotros podamos evacuar la vejiga? Si la llenamos bastante, ¿verdad? Si permitimos que la vejiga se llene bastante, el principal mecanismo de contracción va a ser el canal de calcio dependiente de voltaje por estímulo mecánico, ¿verdad? Entonces ahí se va a abrir. En otros casos puede actuar solamente un neurotransmisor y abrir solo ¿verdad? Y en la vejiga no vamos a tener esto lo vamos a tener, por ejemplo, ¿qué le podría decir? En el músculo liso vascular, ¿verdad? El músculo liso vascular va a actuar más por este tipo farmacomecánico o por ¿verdad? Pero no van a actuar los dos al mismo tiempo, sino que va a actuar uno o va a actuar el otro, ¿sí? Algunos tienen los tres, pero depende de la circunstancia, va a actuar uno, o van a actuar dos, pero uno no, ¿sí? ¿Ok? Sí, ya entendí, es que había entendido que los tres al mismo tiempo. No, los tres al mismo tiempo no. Pueden actuar dos juntos, pero uno no, ¿verdad? O uno y los otros dos no, ¿sí? Gracias, doctora. De nada. Ok, vamos a revisar algunas características de la contracción del músculo liso, ¿sí? Una cosa importante aquí es que primero la contracción es más lenta, ¿verdad? Se tardan más en producirse los anclajes de actina y miosina, pero también van a permanecer más tiempo anclados. O sea, la contracción no es tan rápida, ¿sí? Puede durar más tiempo. Y por ejemplo, en el útero es mucho más prolongada la contracción. Una contracción de parto del útero va a durar hasta 1 minuto, ¿sí? Ahí van a ver ustedes cuando pasen por la maternidad. Entonces, como este anclaje en determinadas circunstancias va a durar mucho más tiempo, puede generar mucha más fuerza de contracción. Tan así que el útero del parto, durante el parto, es capaz de empujar al feto al canal del parto, ¿verdad? Ese es el objetivo de las contracciones. Entonces, las contracciones son sumamente intensas, ¿sí? Hasta se siente, uno palpa los úteros contraídos y dice, puchicas aquí, ¿verdad? No por algo no le duele a uno. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que tiene como característica el músculo liso es que su relación longitud-tensión no es como el del músculo esquelético, ¿verdad? En algunas fibras del músculo liso, si la fibra sufre un cambio de longitud, es decir, si se estira, ¿sí? O si se acorta mucho, ¿sí? Puede recuperar su fuerza de contracción, es decir, puede generar la misma presión, ¿verdad? Es decir, como por ejemplo y se adapta a esa longitud, cuando la vejiga está llena, ¿sí? Nuestra vejiga tiene más o menos una capacidad de 300 mililitros. A esos 300 mililitros ya se estiró la fibra muscular lisa, todas las fibras que forman parte del músculo detrusor de la vejiga, que es el que se contrae, ¿verdad? Entonces, a 300 mililitros ya empezamos a tener deseos de orinar, ¿sí? ¿Por qué nos dan deseos de orinar o de dónde viene ese deseo de orinar? Porque ya el músculo se está empezando a contraer, ¿verdad? Y lo único que está esperando para vaciar es que nosotros podamos relajar el esfínter externo. El esfínter interno se abre solito, pero el externo, que es voluntario, nosotros lo contraemos a voluntad o lo soltamos a voluntad, lo relajamos a voluntad. Entonces, cuando nosotros vamos al baño, ¿sí? Entonces, y relajamos el esfínter, la vejiga se contrae. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no podemos ir en ese momento al baño? Entonces, nos aguantamos un ratito, apretamos el esfínter externo, ¿sí? Y entonces la vejiga, después de unos minutos, ya nos deja de molestar el deseo de ir a orinar, ¿verdad? Se nos quitan las ganas, decimos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el músculo se adaptó a la nueva longitud y dejó de contraerse. Se cerró el canal de calcio, ¿verdad? Dejó de contraerse. Eso quiere decir que se adaptó a la nueva longitud. Y entonces nos da chance para que se llene, digamos, hasta 500 mililitros. Al llenarse a 500 mililitros, entonces otra vez nos dan ganas de orinar. Vamos al baño y vaciamos. Y la vejiga se va a contraer con la misma fuerza, ¿verdad?
No es como en el músculo esquelético que si lo estiramos más de la cuenta, pues ya no se puede contraer. No, aquí la fibra se va a adaptar, ¿verdad? Lo mismo pasa con el recto. El recto se adapta a la nueva longitud. El estómago, de hecho, cuando el estómago se empieza a llenar de comida, se relaja para permitir que se pueda llenar lo suficiente hasta cierta cantidad, ¿verdad? Y luego empieza a contraerse para empezar a licuar la comida con la misma fuerza, ¿sí? Igual, si nosotros vamos al baño antes, a vaciar la vejiga, antes de que llegue a 300 mililitros, por ejemplo, lo llenamos, tenemos la vejiga a 200 mililitros y no tenemos deseos de orinar, pero tenemos que echar un viaje largo y decir, no, mejor voy al baño antes para que no me den ganas después, ¿verdad? Entonces vamos al baño, relajamos el esfínter externo y la vejiga se contrae con fuerza, a pesar de no estar en su distensión, digamos, óptima, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se llama adaptación a la longitud del músculo liso en algunas vísceras huecas, ¿verdad? Ok, ahora, hay dos cosas que tenemos que revisar. La contracción fásica es lo que acabamos de revisar del ciclo de puentes cruzados que acabamos de ver, ¿verdad? Eso es una contracción fásica. Ahora, ¿qué pasa con la contracción tónica, que se mantiene contraído durante mucho tiempo? Esto es porque entra en un estado que se llama estado de cerrojo o estado bloqueado, que es lo que describen aquí, ¿verdad? La fosforilación de los enlaces cruzados llega a un pico inicial y se reduce un poquito, pero no a valores basales, es decir, la fuerza de contracción no disminuye y permanecen ancladas las fibras de actina y de miosina durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que permite que se mantenga este estado de cerrojo? Es decir, que las fibras de actina y miosina se mantengan mucho tiempo ancladas. Esto ocurre porque aquí hay una situación. Aquí tenemos el enlace cruzado desfosforilado, ¿verdad? ¿Sí? Los puentes cruzados desfosforilados. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se van a fosforilar los enlaces cruzados y se van a unir la actina y la miosina, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a pasar que estando unidas la actina y la miosina, va a venir una fosfatasa, ¿sí? Y va a desfosforilar las cabecitas de miosina cuando todavía están ancladas a la actina. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que la miosina suelte el ADP y el ATP, pero se quede anclada. Y siga anclada, y siga anclada, y siga anclada, hasta que en determinado momento venga la quinasa otra vez y la fosforile. Y entonces ya fosforilada se pueda desanclar, ¿verdad? De la miosina. Entonces, ¿qué pasa con nuestros vasos sanguíneos o con nuestras aéreas o con los esfínteres? Que mientras un grupo de células está en estado anclado, otras están relajadas. Cuando las que están ancladas se desanclan, las otras que estaban relajadas se anclan y se quedan en estado anclado. Por eso es que en nuestros vasos sanguíneos y en las vías aéreas vamos a tener una combinación de multiunitarias y unitarias, ¿verdad? Para que puedan haber este tipo de mantenimiento del tono muscular permanente, ¿sí? Si no pudiéramos mantener ese tono vascular, ese tono en el músculo liso de los vasos sanguíneos, se nos caería la presión a cada rato, ¿verdad? La presión arterial oscilaría entre presión normal y presión muy baja, presión normal y presión muy baja, y eso no pasa así. Nuestra presión se mantiene en un valor estable, basal, si estamos en cualquier actividad no extenuante, ¿verdad? Si estamos haciendo ejercicio, la presión se va a elevar un poquito, ¿sí? Y van a haber situaciones que nos van a causar hipotensiones, ¿verdad? Pero eso no es muy común, ¿ya? Lo normal es que mantengamos una presión estable. ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener un grupo de células del músculo liso de los vasos sanguíneos que están en estado anclado, ¿sí? Mientras que otras están relajadas. Cuando se desanclan estas que han estado en estado anclado, las otras se contraen y se meten en estado anclado también, ¿sí? Y esto ocurre porque viene la fosfatasa de miosina y les quita el fosfato antes de que se destraben de la actina. Y entonces esto ya no les permite terminar de desanclarse de la actina, ¿sí? Y poder volver a captar el ATP para deshidrolizarlo, para hidrolizarlo parcialmente, perdón, y poderse desanclar de la
Entonces, ¿cómo se produce el estado bloqueado que describimos aquí? Porque se desfosforilan las cabezas de miosina antes de que se desanclen de la actina, ¿verdad? ¿Ok? Aquí hay dos gráficas que también están en Bernie-Levy que nos enseñan las diferencias entre contracción fásica y contracción tónica, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo con la contracción fásica se eleva el calcio intracelular, se empiezan a fosforilar las cabecitas de miosina y luego se empieza a dar la fuerza de contracción, pero luego el calcio baja sus niveles basales, la fosforilación de enlaces cruzados se acaba, ¿verdad? O sea, se desfosforilan y la fuerza de contracción cae. Entonces aquí se relajó el músculo. ¿Qué pasa con la contracción tónica? Para que esto se mantenga en contracción tónica también tiene que haber un nivel de calcio que no regresa a sus niveles basales. Una actividad fosforilativa tampoco regresa a sus niveles basales y esto permite que la contracción se mantenga durante mucho tiempo. Cuando esto cae a sus niveles basales, entonces este grupo de células se relajan y otras van a entrar en contracción tónica. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Solo la contracción tónica se podría decir que requiere de más estimulación que la fásica, ¿o no? Podría decirse, no, lo que pasa es que aquí lo hicieron en neuronas que están, en células de músculo liso que están estimuladas eléctricamente, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que mantener el estímulo constante. Es decir, por ejemplo, para que usted mantenga su presión arterial normal, tiene que haber algún estímulo ligero de las hormonas normales de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿verdad? O bien, lo otro que produce la presión arterial es que la sangre que está entrando a nuestros vasos sanguíneos está estirando constantemente los vasos y entonces estos se mantienen contraídos, haciéndole resistencia al flujo de sangre, ¿verdad? Entonces sí sería como, en este caso sí sería un estímulo continuo. En las vías aéreas, por ejemplo, también, ¿verdad? El flujo constante de aire hace un estímulo mecánico continuo con las vías aéreas para mantener el tono de las vías aéreas. ¿Qué es lo que podría incrementar el tono, por ejemplo, en las vías aéreas? O sea, hacer que más enlaces cruzados entren en estado bloqueado y que aumente la fuerza de contracción aquí mucho más. En el caso de las vías aéreas, por ejemplo, inhalación de algunas sustancias que puedan generar una liberación, por ejemplo, de histamina en los bronquios, ¿verdad? Cuando usted inhala polvo, inhala humo, o los que son alérgicos se inhalan polen, ¿verdad? Entonces, esto desencadena liberación de histamina y otras sustancias inflamatorias que van a actuar en un acoplamiento fármaco-mecánico en el músculo liso de las vías aéreas y van a producir broncoconstricción, ¿verdad? De ahí usted le da un medicamento al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, un beta bloqueador o un esteroide y el paciente desbloquea y se liberan los bronquios, disminuye la fuerza de contracción. Eventualmente sí necesitaría un estímulo, si no el estímulo totalmente prolongado, algo que genere que esté saliendo calcio constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, un acoplamiento farmacomecánico dependiente de IP3, que se esté produciendo el IP3 constantemente, que esté estimulando la salida de calcio del retículo para que se mantengan los niveles de calcio y de la actividad de la quinasa de cadena ligera y se pueda mantener el estado bloqueado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Otra pregunta? Muy bien. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo de los diferentes tipos de control de la contracción, ¿verdad? Ya hablamos del nervioso, ya hablamos del hormonal, vamos a hablar del químico. ¿Cuál es el estímulo químico aquí? El estímulo químico van a ser cambios en la concentración, sobre todo, esto lo vamos a ver sobre todo en vasos sanguíneos, ¿verdad? Cambios en las concentraciones de oxígeno, de CO2 o del pH, ¿sí? Que van a activar o van a inhibir canales iónicos o segundos mensajeros. Por ejemplo, cuando empiezan a acumularse niveles de CO2 y empiezan a acumularse iones hidrógeno que descienden el pH de las células, entonces las células van a activar la síntesis, por ejemplo, de óxido nítrico, ¿verdad? El óxido nítrico va a actuar a nivel de un receptor o de una guanilil ciclasa. El óxido nítrico va a activar una guanilil ciclasa
y esto va a producir una vasodilatación, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál va a ser el estímulo para que las arteriolas se vasodilaten? No va a ser ni una hormona, ni un neurotransmisor, sino que simple y sencillamente va a haber aumento de las concentraciones de CO2 y de pH, ¿sí? En el caso de los vasos sanguíneos de los pulmones, estos van a responder con vasoconstricción a niveles bajos de CO2. Entonces, ahí, ¿qué se va a liberar? No se va a liberar óxido nítrico, se va a liberar, por ejemplo, endotelina, que es un vasoconstrictor, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué hormonas pueden mediar, pueden estimular la contracción e inhibir la contracción? Por ejemplo, que estimulen la contracción, la angiotensina 2, en el caso de los vasos sanguíneos, ¿verdad? La vasopresina, que inhiba la contracción y produzca vasodilatación. Por ejemplo, la norepinefrina sobre receptores beta 2 del músculo. Eso va a producir vasodilatación, ¿verdad? Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal hay otras hormonas que pueden producir estimulación de la contracción, o neurotransmisores cosecretados con reguladores, por ejemplo, acetilcolina con péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Y el estímulo mecánico, ¿verdad? Por ejemplo, la distensión visceral va a modificar el voltaje de la membrana, ¿sí? Ok, aquí les puse una tablita solo para que se den una idea. Esta tablita no se la tienen que aprender, ¿sí? Es solo para que podamos visualizar cómo actúan digamos, los ligandos en determinados receptores. Aquí tenemos la contracción predominante de los vasos en receptores alfa 1 y relajación en beta 2. Y aquí están los segundos mensajeros, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal vamos a producir contracción directa del músculo gastrointestinal por receptores muscarínicos y relajación indirecta, ¿sí? Por otro tipo de receptores muscarínicos diferentes, ¿verdad? La angiotensina 2, la vasopresina, la endotelina, la adenosina. Entonces, por ejemplo, en algunos vasos la adenosina produce relajación, en otros produce constricción, en el riñón va a producir vasoconstricción, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tipo de órgano y de qué tipo de receptores tengan, así van a haber hormonas o neurotransmisores que van a actuar. Por ejemplo, acetilcolina y noradrenalina son neurotransmisores. Adrenalina es hormona, angiotensina es hormona, vasopresina también, endotelina y adenosina, estos son hormonas que van a ser paracrinas, ¿sí? Igual que el ATP, igual que el óxido nítrico, ¿sí? Entonces, depende, el músculo liso, como es tan variado y tiene tantas diferentes actividades, dependiendo del órgano, va a tener muchas formas de que se contraiga o que se dilate, ¿verdad? Que se contraiga y se relaje, ¿sí? Otra cosa importante del músculo liso, sobre todo en el tracto gastrointestinal, son las células marcapaso, ¿verdad? Las células marcapaso son unas células que se despolarizan espontáneamente. Si se fijan, este es un potencial de acción de la célula marcapaso y este es el potencial de acción de las demás celulitas del músculo liso. Si se fijan aquí, el potencial de reposo de la célula del músculo liso es una línea recta, aquí es una línea hacia arriba, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Este es el potencial de acción marcapaso. No tiene un potencial de reposo como tal en el que la célula se queda quieta y punto, sino que aquí va a tener unos canales especiales de sodio que se mantienen siempre abiertos, ¿verdad? Y que van a entrar y que van a estar metiendo sodio, 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 y estas células se van a despolarizar espontáneamente, ¿sí? O sea, si ustedes, cuando ya miremos tracto gastrointestinal y ustedes miren la semiología del tracto gastrointestinal, van a ver que en semiología los ponen a auscultar el abdomen. ¿Para qué auscultamos el abdomen? Para escuchar los ruidos intestinales. O sea que nuestro intestino siempre se está moviendo, ¿verdad? Durante la fase de la digestión y absorción se mueve más. Durante la fase entre comidas o durante el ayuno se mueve más lento, pero igual siempre se mueve, nunca se está quieto. ¿Por qué nunca se está quieto? Porque tenemos unas células marcapaso que se están despolarizando solitas sin ningún estímulo y están haciendo que las demás se contraigan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama potencial marcapaso. Otra cosa que pasa en el intestino es algo que se llama potencial de ondas lentas, ¿sí? Estos potenciales de ondas lentas son los que mantienen el tono del intestino.
El intestino no solo se contrae de forma fásica cuando estamos en fase de digestión, sino que cuando estamos en fase de no digestión, siempre, bueno, siempre, en digestión y en no digestión, siempre mantiene un tono muscular, así como el tono del músculo esquelético, ¿verdad? Siempre va a haber unos cuantos ciclos de puentes cruzados que se mantienen siempre en estado bloqueado para mantener el tono de la víscera. Nunca está totalmente flácida la víscera, ¿sí? Igual que en el músculo esquelético. Ahora, estas ondas lentas que mantienen el tono, si se fijan, no superan el umbral, ¿verdad? Es decir, son solo despolarizaciones que no llegan al umbral. Entonces, aquí no se producen potenciales de acción. Entonces, eso nos ayuda solo a mantener el tono, ¿verdad? Se llaman potenciales subumbral, ¿sí? U ondas lentas. Entonces, estas ondas lentas son las que se mantienen en el intestino todo el tiempo, ¿verdad? Manteniendo el tono. Ahora, si el potencial de onda lenta, si el intestino es estimulado por alguna hormona o neurotransmisor u otra sustancia, ¿sí? Entonces esta onda lenta va a llegar al umbral y va a producir potenciales de acción. Solo que en el intestino se producen picos de potenciales de acción, o sea, un potencial de acción regresa más o menos, se despolariza parcialmente y se vuelve a producir otro potencial de acción, se despolariza y otra vez otro potencial de acción. En trenes se producen potenciales de acción, en trenes, y de ahí regresa a ondas lentas. 2, 3 ondas lentas y otra vez trenes de potenciales de acción, tum, 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 seguiditos. Cuando pasan estos potenciales de acción en espiga, ¿sí? Es cuando se producen las contracciones peristálticas, ¿ya? Aquí solo estamos manteniendo el tono, ¿sí? Aquí es cuando se producen contracciones peristálticas, pero esto ya lo vamos a ver nuevamente cuando miremos tracto gastrointestinal, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene estas características el músculo liso? Porque sus características de contracción son diferentes a las de las neuronas y el músculo esquelético. En primer lugar, el papel del calcio. Hay más canales de calcio que de sodio. Si ustedes se dieron cuenta, siempre hablamos de canales de calcio, ¿verdad? Hay canales que son canales de sodio-calcio, pero principalmente lo que vamos a tener van a ser canales de sodio. En los marcapasos es donde vamos a tener canales de sodio-calcio, pero de ahí en el resto de células, en las células se despolariza porque se abren canales de calcio, ¿verdad? En el músculo liso. Ahora, la contracción es más lenta también porque los canales de calcio se abren y se cierran más despacio que los canales de sodio. Y acuérdense de dos cosas aquí. Para que una célula muscular lisa se despolarice, se tienen que abrir canales de calcio, pero también para que se produzca la contracción, ¿verdad? Entonces el calcio aquí cumple dos funciones. Y la otra característica importante de la membrana del músculo liso es que sus potenciales son menos negativos, ¿verdad? Los potenciales de los marcapasos están a menos 40 y los del resto de las células musculares lisas a menos 60. Entonces es mucho más fácil que alcancen los umbrales porque sus potenciales son mucho menos negativos, ¿verdad? Que los potenciales de la neurona o el músculo esquelético, ¿sí? Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? No, doctora. Muy bien, chicos. Todo claro, doctora. Entonces, terminamos aquí, ¿verdad? Doctora, dígame. disculpe, es que fíjese que esta parte de que alcance el potencial, el umbral, perdón, no la entendí. ¿Podría repetirla, por favor? Con mucho gusto lo podemos repetir. A ver, eso fue aquí en donde están las marcapasos, ¿verdad? Ok. No, en la última diapositiva. En esta. Sí, el potencial de membrana. Ah, el potencial de membrana. Bueno, este es el potencial de reposo. Se recuerda que ese es el potencial de reposo, ¿verdad? Cuando hablamos de potencial de membrana, estamos hablando de potenciales de reposo, ¿sí? Entonces, el potencial de reposo de las membranas del músculo liso va a estar en estos valores, a diferencia de la neurona y del músculo esquelético que oscilan entre 80 y 90 milivoltios negativos. Aquí van a estar entre menos 40 a menos 60, ¿sí? Entonces, si el potencial de membrana del músculo liso es menos 60,
su umbral va a estar en menos 40, entonces lo alcanza muy rápido, ¿sí? Si el potencial de membrana está en menos 40, su umbral va a estar en menos 30, entonces lo alcanzan bien rápido. Entonces es más fácil estimular estas células que tengan potenciales de acción que las células de la neurona y el músculo esquelético, ¿sí? Eso es a lo que me refería, ¿sí? Y por eso es que también pueden tener tono sin que se generen potenciales de acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el voltaje de la membrana es tan bajito que con un potencial subumbral, luego la sensibilidad de los canales, ¿verdad? Los canales de calcio se pueden abrir, algunos cuantos chiquitos, ¿verdad? Unos cuantos, perdón, pocos canales son bien sensibles a la despolarización de la membrana. ¿Por qué se producen este tono muscular o esta contracción pequeña del músculo liso solo con despolarizaciones subumbral? Porque los canales de calcio son más sensibles al voltaje. Entonces se pueden abrir unos cuantos solo porque la célula se despolarice, digamos de menos 60 a menos 50, ¿verdad? Entonces ahí no alcanzó el umbral, pero se despolarizó. Y entonces, ¿qué? Va a abrir algunos cuantos canales de calcio que van a producir unos cuantos ciclos de puentes cruzados que van a mantener el tono de la víscera, ¿verdad? Esa es la característica del músculo liso. En cambio, el músculo esquelético no. Este siempre se tiene que contraer por potenciales de acción, aún para mantener el tono. En cambio, el músculo liso no, ¿sí? Y eso se debe a su potencial de membrana menos negativo, ¿ok? Sí, ahora sí, muchísimas gracias, disculpe. De nada, no tenga pena. Ya saben, chicos, en realidad ustedes tienen que preguntar todo lo que no entiendan, ¿verdad? Eso sí es bien importante y a mí me parece muy bien que todo el mundo pregunte, porque así no les quedan dudas. A veces las lecturas son confusas, a veces uno no entiende lo que están explicando ahí. Entonces, sí es importante que ustedes pregunten y me parece muy bien que lo sigan haciendo, ¿verdad? Así que sin ninguna pena, si hay que repetir 3 veces, 4 veces, 5 veces la misma cosa, por mí no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda más, chicos? Muy bien, entonces terminamos aquí.